¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos de la Universidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Estamos cursando la carrera de Ingeniería Electromecánica en la materia de estática, en la unidad 3, en métodos de análisis de estructuras. Los integrantes de este proyecto que realizaremos es Freddy David García Rebollar, Jonathan Fuentes Sánchez, Brian Fabián Martínez y Edgar Joel Tomás de Luna. La introducción es que una armadura es una estructura compuesta de barras rectas y esbeltas que están unidas entre sí para formar un patrón triangular. Las armaduras suelen diseñarse para transmitir fuerza sobre claros respectivamente largos, por ejemplo, armaduras de puentes y de techos, en el cual analizaremos y a la vez diseñaremos una estructura de una armadura de un puente para esta imagen que se muestra aquí, en el cual usaremos la aplicación de Meat Solid para diseñar la estructura. La solución: realizaremos una suma de momentos para así calcular las fuerzas en los apoyos, en el cual tenemos los primeros datos que MA es igual a 0, en donde menos 5 kilonewtons se multiplicará por 6 metros. Posteriormente se sumará más By, que igual se multiplicaría por 12 metros. Esto nos da un total de 0. By se multiplicará por 12 metros y esto nos da un total de 5 kilonewtons, que a la vez se multiplicará por 6 metros. Posteriormente realizaremos la sumatoria de fuerzas en Y, en donde los datos que nos dan es que menos 5 kilonewtons más Ay más By nos da un total de 0, en donde Ay más 5 kilonewtons menos 2.5 kilonewtons nos da un total de Ay es igual a 2.5 kilonewtons. El siguiente paso es analizar la fuerza en el nodo A, en el cual la sumatoria de fuerzas en X es 2.5 kilonewtons, que es igual a FAC, y esto nos da un valor de que AX es igual a 0, en donde tenemos que FY es igual a 0, AY menos FAC es igual a 0. La sumatoria de Y es 2.5 kilonewtons menos FAC, y esto nos da un valor de 0. Abajo tenemos que 2.5 kilonewtons es igual a FAC, como aquí se muestra en la imagen. El siguiente paso es analizar la fuerza en el nodo B, como aquí nos está representando en una imagen, en donde este nos da a entender que es en sentido positivo, en donde tenemos que Fx es igual a 0. Aquí podemos percatar que también es en sentido positivo, en donde Fy es igual a 0. Así posteriormente tenemos que FB se multiplicará por 4 sobre 4.27, que a la vez se sumará FFG, se multiplicará por 4 sobre 4.27, y esto nos da un total de 0.2. Posteriormente 2.67 se multiplicará por 4
sobre 4.27 más FBG, que posteriormente se multiplicará por 4 sobre 4.27, y esto nos arroja un resultado de 0, en el cual 2.5 más FBG sobre 4 sobre 4.27 nos da como resultado que es 0, en el cual FBG es igual a menos 2.50, y esto es igual a 2.67 kilonewtons, que es la fuerza en el nodo B, y Fg es igual a 2.67 kilonewtons, como aquí nos muestra en la imagen. El siguiente paso es analizar en el nodo C. Como aquí nos está representando la imagen, es que Fy es igual a 0, en donde FCG, seno del ángulo, menos FAC es igual a 0. Sustituimos a FAC y al ángulo, en donde FCG, seno de 40.36 grados menos 2.5 kilonewtons, nos da un resultado a 0, en el cual despejaremos a FCG, y esto nos da un valor de que FCG nos da un valor de 3.86 kilonewtons. En este lado tenemos que Fx es igual a 0, en donde FSG, coseno del ángulo, más FD es igual a 0. Sustituimos FCG y A del ángulo es 3.86 coseno de 4.36 grados, que es el ángulo, más FCD, que nos da un valor a 0, en el cual despejaremos a FCD, y esto nos da un valor de FCD que es a 2.94 kilonewtons. Posteriormente, el siguiente paso es analizar el nodo G, como aquí nos muestra en la figura, que analizaremos la fuerza en el nodo D, en donde tenemos que Fx es igual a 0, en donde Fbg se multiplicará por 1.5 sobre 4.27, esto menos FFG más FGC, que se multiplicará por 1.5 sobre 4.27 más FGH, y esto nos da un valor de 0.1. De este lado tenemos que Fx es igual a 0, en el cual sustituimos a FCG y al ángulo, y despejamos a FDG, y esto nos da un valor de que FDG es a 3.860 kilonewtons. Del otro lado, en Fy tenemos que es a 0, en donde FSG, seno del ángulo, menos FAC es igual a 0, en el cual procedemos a sustituir a FAC y al ángulo, en donde FCG, seno de 40.36 grados
menos 2.5 kilonewtons, y esto nos da un valor de 0, en el cual despejaremos a FCG para así que nos dé un valor de 3.86, que es el valor de FCG como se muestra aquí en la imagen.